noches, familia dominicana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí, Farideh Raful, Camila García Durán y una servidora en un día un poquito rápido. Sí, señor. Porque yo particularmente tengo un evento después de esto para el lanzamiento de una campaña muy hermosa que vamos a mostrar a todos ustedes a partir de mañana. Pero déjame respirar porque yo ella venía... vino con la cartera caminando. Yo venía tan... Gracias. O sea, tengo la cabeza en tantos sitios. Señores, pero hoy tenemos un contenido. No, pero que yo venía entrando con mi bolsote de diario cargado, o sea, aquí a mi estudio. Gracias, de verdad. Miren, para empezar, por supuesto, tenemos que comentar la noticia que es la que ha dado la vuelta al mundo en el día de hoy. Ya en Inglaterra es de noche, pero esta tarde falleció Isabel II, la monarca más longeva que ha tenido Inglaterra, porque anteriormente, por ejemplo, la reina Victoria estuvo 65 años en su reinado y el rey Jorge IV estuvo 61 años, pero a medida que van pasando los años y los sistemas de atención y de cuidado son mejores y más sofisticados, tendremos también monarcas como estos más longevos. La reina Isabel II tenía muy pocos días que había, desde el día de ayer, miércoles, fue que se quedó reposando en Balmoral, que es su casa de Escocia, y había recibido a la primera ministra. La primera ministra estrenando y le toca el funeral más importante que va a haber toda esta generación en Inglaterra. Vamos a sentarnos porque en el Reino Unido y en Commonwealth, porque son muchos países que a la caída del Imperio británico formaron el Commonwealth o la mancomunidad de países. Algunos quedan con la reina como cabeza de Estado, otros son república, pero era una reina muy amada. Antes de que pase nuestro invitado y de que veamos esto que vamos a ver y que lo vamos a conversar con él, porque esos rituales son... No, son rituales que de duran semanas. Aproximadamente 12 días y dura prácticamente un año, una serie de actividades, sobre todo porque hay cambio de la moneda, los uniformes, sí, la verdad es impresiones nuevas que hay era que una hacer. reina muy amada. Sí, y hay que decir que la monarquía en el Reino Unido está muy bien establecida, donde cuenta con un apoyo y un respaldo desde la cultura ciudadana, donde se le da seguimiento. Era una mujer querida que tuvo situaciones bastante difíciles y controversiales, donde asumió posiciones a veces no muy populares, pero mantuvo hasta cierto punto la estabilidad, se le atribuye haber mantenido la estabilidad absoluta del Estado, del Reino Unido, de todo lo que es el Reino Unido, el Commonwealth, y por eso pues trascendió, a pesar de muchas especulaciones, conjeturas que se van formando con los años y de las crisis políticas que tuvo que vivir internamente su país. Ella mantuvo su país. Pero vamos a ver. Yo quería, con eso que tú dijiste de que ella recibió a la primera ministra, eso demuestra el estoicismo con el que esa señora siempre se mantuvo a lo largo de los años, con un cargo que le tocó, porque eso fue lo que le tocó, aunque ella no lo quisiera. Y era amada por muchos, odiada por otros, pero siempre se mantuvo dentro de su protocolo y entregada al cargo. Yo creo que el conflicto más grande que ella enfrentó, y ya lo discutiremos de tipo político, pero ahora de tipo personal, y incluso superó a los conflictos de tipo político que enfrentó, fue la situación cuando murió la princesa Diana, que era la princesa del pueblo, la princesa de los corazones, como la definía el pueblo británico, porque ella tardó mucho tiempo en salir de Balmoral, precisamente porque pretendían hacer un duelo privado. Pero el pueblo empezó a exigir y estaba irritado que por qué no veíamos a nuestra reina acompañando a su pueblo en el dolor por la muerte de la princesa, hasta que por fin se dio la reina y salió a caminar con su esposo Philip y entre todos los recuerdos y las flores que dejaron a la princesa. Pero hay un detalle: cuando murió el príncipe Felipe, que fue su compañero fiel, su escudero, su apoyo, su consultor durante tantos años, fue un matrimonio sumamente longevo. Ella, cuando subió al reino, que fue más de 70 años, ya estaba casada con Felipe, o sea, más de 70 años de matrimonio. Él casi llega a los 100 años. Ella empezó a deteriorarse y a debilitarse, porque a pesar
a pesar de ser una mujer fuerte, estoica, como acaba de decir Camila, que asumió a los 21 años, no, porque el padre tenía 50 y pico. A los 21, el hermano abdicó. El hermano del papá. Ellos no estaban supuestos a ser ni el padre de ella rey ni ella reina. Fue por amor que el otro se dejó la corona y le tocó al padre, que murió a los 50 y pico de cáncer de pulmón. Ella asumió muy jovencita, pero dijo que a pesar de la inmadurez con que ella había asumido, porque era una niña prácticamente, ella iba a ser fiel a su pueblo y a todo lo que representaba la familia real para tantos y tantos países. Cuando se murió su compañero, ella, hasta gente así, necesita a alguien en quien recostarse, alguien de toda la confianza, que la conoce como nadie, que la apoya. Y ahí empezó el declive de Isabel II, aparte del COVID que le dio, ahí empezó su declive. Vamos a ver las palabras que para mí de todas las condolencias que han mandado el mundo entero, señores, las más bonitas son las de este joven primer ministro de Canadá. Más bonito es el joven. Además, pero fíjense, es el 12º primer ministro de Canadá que ella llegó a conocer, un muchacho muy joven para la edad de ella, y entablaron esta relación que dio pie a estas palabras de Justin Trudeau en Canadá. Operation London Bridge. That's the code name given to the plan in place for the days and weeks. Nos pusieron el video que no era. Eso es un video explicativo de London Bridge, que es el nombre encriptado de cuando lo que se supone que haga el Palacio de Buckingham cuando muriera la reina. Y eso estaba preparado hace años y se va actualizando año tras año. Vamos a hablar de eso con nuestro invitado, de las horas fúnebres, de lo que va a ocurrir. Ya lo tenemos, Laura. Todavía no tenemos la palabra del ministro. Está bueno, no importa. Es muy explicativo. Yo lo recuerdo. Acerca de eso. Yo lo recuerdo. Dijo unas palabras que a mí me conmovieron mucho. Yo apunté aquí algunas de las cosas que él dijo ese día. Pero qué pena, porque la mandamos y lo pedimos y nos dijeron que sí, que la iban a poner. Entonces, él la definió, él dijo que me tocó ser el 12º primer ministro que conocía de Canadá, que conocía Isabel II, y en esa última reunión nunca pensé que iba a ser la última. La reina era una de mis personas favoritas en el mundo. Eso lo dijo al final, que él iba a sentir muchísimo su ausencia, pero él la definió como una persona cortés, amable, sabia, servicial y divertida, que su gracia y su temple les daban fortaleza a todos sus súbditos, les daban fortaleza y otra palabra también. Qué pena que no estén, pero fueron unas palabras tan sentidas del alma, y al final decía, era una de mis personas favoritas del mundo. La voy a extrañar mucho. Vamos a darle la bienvenida a Yatzel Román, que está con nosotros para hablar esta enciclopedia andante. Bienvenido. Hasta hace muy poco. ¿Tú todavía estás en el Mirexo? Sí, bueno, claro. Mantengo el título de embajador, pero ahora mismo ya con mayor libertad para precisamente hablar de estos temas. Contento porque es la primera vez que coincido con Farid en 3 años en el programa, pero desde luego triste por lo que es la partida de una figura. Y déjame decirte que ejerció 2 años, era viceministro de Relaciones Exteriores en materia consular, y lo ejerció con una altura y un nivel que de verdad nuestra generación está muy agradecida de tener personas como él. Gracias. Ahora vamos a ver a un rey en Inglaterra después de 70 años. El anterior fue Jorge V, el papá de Isabel. La pregunta que más duele, ¿Camila será reina? No, reina consorte. Ella así la designó, reina consorte. Hace pocos días. Hace pocos días, lo que indicaba que ella ya estaba preparándose para la partida. El rey va a ser él, y el himno que termina God Save the Queen será cambiado por King. Antes de que hablemos, Yatzel, ese video que prepararon ellos hace muchos años, Inside, es un grupo informativo de todos los pasos que se dan para que la gente sepa en qué va a consistir el funeral más importante que vamos a ver en el siglo XXI, de la monarca más importante que ha habido en la historia de la humanidad en el siglo XX. Adelante. Operation London Bridge. That's the code name given to the plan in place for the days and weeks after Queen Elizabeth II's passing. The Queen has been sitting on the royal throne since 1952.
That's the longest reign of any monarch in British history. And during that time, she's seen over a dozen UK prime ministers, nearly 20 Summer Olympics, and over half a dozen popes. The Queen is the cornerstone to the Commonwealth, the patron to almost 600 organisations and charities, and plays a pivotal role in the UK's alliance with many countries. So her passing will bring about a lot of change. Not just for the United Kingdom, but potentially the world. Her private secretary, the Right Honourable Edward Young, will immediately pass a message on to the acting Prime Minister at the time. That message will likely read, "London Bridge is down." The Prime Minister will then set Operation London Bridge into action. Within minutes, the 15 governments outside of the UK where the Queen is head of state will be informed over a secure line. And that will be followed by the other 36 Commonwealth nations and leaders around the world. The gates of Buckingham Palace will then dawn a black-edged notice of the news. At the same time, a newsflash will alert media around the world. Every media outlet is prepared for the news. Every radio station has a network of lights that will flash to indicate a national catastrophe such as this. All BBC shows will stop and proceed to run a feed dedicated to the news. Newsreaders will change into the black suits and clothing that is on hand at all times in the news studio, and the traditional red BBC News branding will turn black. Newspapers, TV channels and radio stations have days of coverage ready to go. On the same day as her death, the Queen's eldest son, Charles, will immediately become king. And it's reported that the stock exchange, businesses and shops across the UK will likely close for the day out of respect. The day after the Queen's death, on a live stream, Charles will make his first official speech as king. And the government will swear its allegiance to the sound of a 41-gun salute in Hyde Park, London. After that, King Charles, if this is the name he so chooses, will set off on a UK tour, visiting the leaders of government in the capitals of each country, Edinburgh, Belfast and Cardiff, before returning to London. During this period, TV channels will play the many documentaries already made in the Queen's honour, and the BBC will refrain from playing comedy shows as a sign of respect until after the funeral. 4 days after her death, the Queen's coffin will be led on a military procession from Buckingham Palace to Westminster Hall. Here she will lie in state over the next 4 days, and after which King Charles, family and dignitaries will pay their respects. Then the doors will open to likely hundreds of thousands of people queued up outside. The funeral is estimated to take place 10 to 12 days after the Queen's passing. But one thing is certain, the day of the funeral will be an official bank holiday for the whole of the United Kingdom. The stock exchange will close for a second time in under 2 weeks, and many businesses will follow suit. At 11 a.m. sharp, the bells of Big Ben will chime, the country will fall silent, and the coffin will be brought inside Westminster Abbey, where 2,000 specially invited guests will bow their heads in prayer. After the service, the coffin will be taken to Windsor Castle, and then finally to St George's Chapel, where Queen Elizabeth II will likely be laid to rest next to her father, King George VI. Likely within a year after the funeral, an official coronation for King Charles will take place on yet another bank holiday. All in all, accounting for the multiple bank holidays, funeral expenses and coronation celebrations, the Queen's passing is estimated to cost the UK economy billions of pounds. In addition, hundreds of changes will happen across the UK in the months to come. New British currency will be printed with the King's portrait, and the Queen's currency will slowly be removed from use. The same will happen for stamps, passports, and police and military uniforms, and the national anthem will be changed to God Save the King. Not to mention how the world and Commonwealth will react to the new king could alter the British royal family forever. For example, there is growing support in Australia for the country to become a republic,
and the Queen's death could heighten that support. This could lead other countries to follow suit, which would almost certainly weaken the British monarchy. This scenario will one day be upon us. Operation London Bridge will be triggered, and arguably the biggest funeral of our lifetime will be witnessed around the world. This will be the end of an era. De este interesantísimo pequeño documental que nos muestra todo lo que vamos a ver en estos días. Yatzel. Claro, lo primero que hay que tomar en cuenta es que si bien ella no fue la reina más joven de ninguna manera, asumió con 25 años. No, han habido reyes adolescentes. Pero quería marcar la diferencia, porque por ejemplo Jacobo I, que asume como rey de Escocia con 1 año de edad, pero mientras tanto varios regentes fueron gobernando en su nombre y se preparó la vida entera para ser rey. En el caso de ella, como bien mencionaban anteriormente, no estaba supuesta. Pero su papá la preparó para ser el rey que él no pudo ser, porque a él sí lo cogió de sorpresa todo, la renuncia de su hermano. Sin embargo, por eso mismo estoy haciendo la referencia de que ella, adolescente, de repente pasa de ser integrante de la familia real a ser la futura reina, la princesa de la corona, la princesa de Gales, para finalmente asumir como reina. Y estaban hablando, por ejemplo, de la Mancomunidad de Naciones, el Commonwealth. Cuando ella asume, había fuera de lo que es el Reino Unido alrededor de 400 millones de personas bajo lo que era el Imperio Británico. Al final de lo que fue la década de los 50, ya eran solamente 5 millones fuera del Reino Unido que no habían asumido lo que era la independencia, a pesar de que buena parte de estas naciones se quedaron dentro de la mancomunidad. Los principales países que no permanecieron en esa unión fueron los africanos, más que todo, salvo el caso específico de Rodesia, hoy en día mayormente conocido como Zimbabue. Algo a tomar en cuenta de lo que fueron los inicios de este reinado es que comienza con lo que fue la crisis del Canal de Suez, recordáramos, en Egipto. Algo que golpeó muy fuerte todo el orgullo británico, toda vez que mostró que era un reinado que estaba quebrado. Y por eso precisamente tuvieron que retirarse del Canal de Suez. ¿Cómo cambia la ausencia física de ella frente al Commonwealth, frente al Reino Unido, la dinámica y la interacción de estos países? Claro, María Cela bien hizo referencia al momento muy duro de 1997, cuando fallece de manera trágica Lady Diana. Ese fue el momento en que dentro del Reino Unido las encuestas mostraron la mayor cantidad de personas que creían en una república. Ese debate solamente se tuvo así a ese nivel tan profundo en Reino Unido en 1997, ya que posteriormente se recuperó la popularidad de la corona, pero dentro de la Mancomunidad de Naciones lo cierto es que hay un gran auge republicano. La mayoría Australia, por ejemplo, está simpatizando más hacia la República. Eso no significa que van a dejar de pertenecer a la Mancomunidad de Naciones, porque muchos países son república. Barbados fue el año pasado, se hizo república, porque ellos tenían en Asia, en África, en América Latina, en Centroamérica, en Europa apenas 3. Belice, por ejemplo, en nuestro vecindario inmediato. Pero lo que quiero decir es que a pesar de ser repúblicas y ya no tener a la reina como jefa de Estado, entonces pertenecen al Commonwealth, que a mí me gustó mucho una definición que yo leí. Al caer el Imperio Británico fue una forma de mantener garantizado que todos esos países que estuvieron, y de hecho son 56 actualmente, porque hay que marcar la diferencia. Hasta este año son 56. Para formar parte de la mancomunidad no debes tener de manera obligatoria a la reina como jefa de Estado. Al monarca como jefe de Estado. Esa no debe ser una monarquía como es Canadá, que sí lo es. No es obligado. O Australia y Nueva Zelanda, que sí lo son. Sí, efectivamente. Pero es interesante porque era para mantener una equidad, una igualdad entre todos los ciudadanos y los mismos derechos que tiene el Reino Unido transmitido a todas esas naciones que estuvieron una vez. Pasó de ser un imperio a una unidad de valores, de principios específicamente, y les ha dado beneficios a buena parte de sus miembros. Y ella lo ha hecho maravillosamente bien. ¿Qué significa para el mundo? Porque hemos visto como en esta última década han muerto líderes que son símbolos del mundo. Fidel Castro en Cuba, Gorbachev la semana pasada en Rusia y ahora la reina Isabel. ¿Qué significa para el mundo este cambio? Son los líderes era la última figura de su estatura global. Del siglo XX. No queda nadie que pueda compararse con lo que fue Isabel II. Estamos hablando de una persona cuyo primer ministro fue Winston Churchill. Margaret Thatcher también estuvo. Eso quería mencionar, porque desde luego su última actividad hace apenas 2 días, porque dijimos 6 de septiembre, pero hace apenas 2 días estuvo prestándole el juramento a Liz Truss, tercera mujer primera ministra. Le tocó 3.
primeras ministras. Margaret Thatcher, Theresa May Y ahora Liz Truss. Y la reina Isabel y su esposo jugaron un papel muy importante durante la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis. Que Claro. Por todavía radio, ella El rol simbólico, porque hay que hacer la siguiente referencia. En la pausa estábamos conversando sobre el hecho de que es una familia longeva. Sin embargo, su padre, el rey... Fue el papá con la esposa. El rey Jorge VI, que aunque era el monarca, no tenía la mejor salud. Y a ella le tocó, pues, precisamente jugar un rol muy público. Sí, pero Ahora- esto que Ahora- dice Camila es importante porque ahí fue que todo el mundo esperaba que fuera Edward III, el rey, el que se fue con la Wallis Simpson, la divorciada norteamericana. Pero el papá de Isabel, que era Jorge VI, que era tartamudo. estaba casado, era gago, era una persona que no estaba preparada para eso, que no quería ser rey, que siempre resintió que su hermano Abdicara. fuera... y se preparó muchísimo abdicara. para poder dar discursos. Pero se ganaron la simpatía del pueblo. Él y su esposa, la reina madre, Sí, claro. que murió también muy longeva, Claro, como efectivamente. todos ellos, en la Segunda Guerra Mundial. Estaban hablando precisamente de su consorte y hay algo a tomar en cuenta. Esta casa real es la casa de Windsor, una casa originalmente alemana, y durante mucho tiempo pues, Así es. Felipe ironizaba sobre el hecho de que en tributo a su padre pues se mantuvo el nombre de casa de Windsor, Sí. y él ironizaba de que era el único hombre en Reino Unido que no podía darle su apellido a sus hijos. Exacto. Ya que Windsor, Windsor. Es su familia específicamente. Desde luego, uno de los puntos más resaltables que quería así aprovechar para mencionarlo es que en ese mismo 1997, cuando el nivel de aprobación cayó a solamente 37% de la monarquía, se dice que hubo una conversación entre la reina Elizabeth II y Tony Blair, el entonces primer ministro, que marcaba 80% de aprobación, y que entonces en ese intercambio, esto fue confirmado por Tony Blair en sus memorias, él le dice que él jamás se hubiese sumado a ese coro de ataques en su contra, y supuestamente ella le respondió: porque pensaste que en algún momento te iba a tocar a ti. Y no se equivoque, primer ministro, le va a tocar y va a ser de repente y sin aviso, porque así es la opinión pública. Esa es una frase... Era una mujer muy sabia. El Claro. hecho de, estaba también leyendo los comentarios de uno que fue su secretario, el hecho de haber conocido tantos primeros ministros No, y y haber pasando por visto otros procesos. tantas etapas de la historia, británica y del mundo, la hizo una mujer muy sabia, porque esas conversaciones que ella tenía con los primeros ministros, ella no gobernaba, hay que decirlo. Los poderes de la monarquía británica fueron siendo reducidos con el paso de los años, así como cayó el imperio. Aunque no legalmente, porque de hecho, Exacto. a diferencia de otras Ella monarquías... encargaba al primer ministro Claro. que gobernara por ella, pero los consejos, Sí. las recomendaciones, ella es la estabilidad. Ahora la pregunta surge. Carlos de Inglaterra nunca fue, aunque sí es querido en Inglaterra, mucha gente no lo sabe, es más querido de lo que la gente fuera cree, Claro. porque la gente también le molestó mucho lo que pasó con Diana y vida, todo claro. es la parte rosa, pero Carlos es una persona muy respetada también. Con Carlos como rey de Inglaterra con pocos años de vida o de proyecto, tiene 76 Bueno, años. pero le quedan 20 en proyección con la longevidad de su familia. William, que representa a Diana, Sí. y la esposa Kate, que ha sido otra Diana, Claro. hasta cierto punto. ¿Tiene la monarquía garantizada su perpetuidad en Reino Unido? Es muy difícil responder de manera absoluta, sin embargo, lo importante es tomar en cuenta lo siguiente, y bien lo decía usted al inicio. En ocasiones la popularidad de la monarquía depende de la popularidad del monarca específicamente. Depende de eso. Y la popularidad de Isabel II fue lo que garantizó. Sin embargo, lo cierto es que el príncipe Carlos, aunque tiene una popularidad mayor a lo que los extranjeros piensan, Exacto. no es la más amplia, pero Y no es la reina. Pero sus sucesores sí tienen un nivel de Pero popularidad una considerable. pregunta, en esta transición es muy importante saber qué va a ocurrir. Claro. Ha habido una transición, hay Lo un decía el proceso, video. Lo decíamos, 12 días de funeral, la coronación, No, y él va- todos los cambios que se van a dar. ¿Cómo se percibe el ambiente internacional? Porque esto cambia no solamente en Inglaterra del Commonwealth, sino también al mundo y las relaciones internacionales que se tenían también con el Reino Unido.
¿Cómo se percibe en el ámbito internacional este giro o este cambio, asumiendo ahora el príncipe o rey Carlos a partir de hoy? Ya es el rey. Hasta hoy. que no asuma otro nombre, es el Carlos. El rey Carlos III ya lo anunció. Es que no hay un hecho comparable a este en lo que ha sido el siglo XXI, por el impacto mundial y precisamente por la longevidad en un Estado democrático. Una preguntita chiquita. Si William no puede asumir el cargo por alguna razón extraordinaria, Harry, aunque haya salido de la monarquía, olvídate que va a ser está William. ahí. Sí, pero quiero saber, Harry no puede asumir el cargo, tiene que asumir el hijo de William o... No puede, eso todo dependerá de... La línea de sucesión dependerá de muchos hechos. Por ejemplo, el primer hijo de William. Sí quería hacer la siguiente referencia, porque el nombre que asume el rey Carlos es Carlos III. Sí. Sus dos antecesores con ese nombre, Carlos I, que asumió después de Jacobo, maravilloso. asumió después de Jacobo I de Inglaterra, pero VI de Escocia, asumió precisamente por el hecho de que su familia eran primos de Isabel I. Entonces, precisamente, escoceses terminaron al mando de Inglaterra, y que de hecho esta fue la primera Isabel en mandar sobre Escocia, ya que eso era un nombre que no era bien visto en la cultura escocesa. Sí, si se mantiene la monarquía en Inglaterra, que se va a mantener, porque pero es un estado... Rosa. Claro. Me preocupa Camila. Y a mí me preocupa Camila va a ser... Pero ¿y él qué sabe de eso? Espérate, princesa de Gales algún día, como fue... Camila nunca es reina consorte. Es que príncipe de Gales es el título para el príncipe de la corona. Heredero de la entonces corona. ahora pasa a ser príncipe de Gales su hijo. Camila. Efectivamente. Camila es reina consorte. Reina consorte. No es reina de Inglaterra. O sea, que reina consorte es un Que no es bicuí. reina. No es reina. Es la Un compañera del rey. El acompañante, el adorno. Sí quería quizás hacer un poquito de honor a la Real esas Academia. imágenes, para dejarlas de último, son impresionantes. Como una niña crece ante el ojo público, porque desde que nació era la sobrina, una en línea de sucesión, porque su tío no tenía hijos. Claro. Sin embargo, el hermano sí tenía 2 hijas, que son ella y Margarita. Entonces siempre fue fotografiada a lo largo de toda su vida. Una mujer que mantuvo siempre su dignidad, sus limitaciones, consciente de las mismas, no pudiendo ejercer todo lo que su ímpetu juvenil le invitaba a hacer, consciente de su gran responsabilidad y a ser el ancla y la roca, no solamente de la familia británica, sino de la unión ¿cómo que se llama? Yo que viví tantos años ahí. Los 3 países. Gales, Escocia y Irlanda del Norte. De United Kingdom. Irlanda no, es que cuando yo gané Miss Mundo, no seas soqueta, que es United Kingdom, no mires así. El Reino Unido. Mirando a la reina. El Reino Unido y de todos los países que dependían de ella. Fue una mujer y una estabilidad que le dio a ese país. Y a mí, yo decía, ¿por qué ustedes son monárquicos? ¿Qué es eso? Ya eso no se usa. Porque ella es un símbolo de estabilidad. Creo que Aquí pueden pasar todos los presidentes y todo, pero ella es el símbolo. Claro, creo que sí es importante mencionar el hecho de que no solamente le tocó ver 3 primeras ministras, sino que de los 10 monarcas más longevos en la historia del Reino Unido, 3 fueron mujeres. Isabel I, Victoria y precisamente Isabel II. ¿Y por qué lo menciono? Porque recordaremos que el mismo ascenso de Isabel I al trono fue después de que Enrique VIII hasta decapitaba a sus esposas buscando un varón. Y después las mujeres terminaron siendo más fuertes. La venganza de los tiempos. Y la hija que él no tuvo en el matrimonio, pues entonces fue la que terminó dominando. La venganza de los tiempos. Bueno, señores, ha muerto Isabel II, un día que mucha gente esperaba, han hecho muchísimos memes, porque decían, pero Dios mío, esa mujer, esa mujer, God Save the Queen, le sirvió bastante hasta el día de hoy, 96 años de edad, igual que mi padre. Y murió en paz. Que en paz descanse. Murió rodeada de todos sus hijos, absolutamente todos sus hijos, y una parte de sus nietos llegaron hoy, no todos, a Balmoral, a Escocia, para estar con ella en el día de hoy, porque mañana empieza todo lo demás. Y ya veremos a Carlos y ya veremos a Camila, con la que nunca simpatizamos porque amamos. No a Camila la nuestra, sino a... Ese no se escribe con doble L, una sola. No tiene nada que ver. La tolera. Gracias, no tiene nada que ver, simpatizamos. A la otra no. Gracias, Yacel. Bueno, nuestras condolencias a nuestros amigos de la Embajada Británica y a todos los ingleses que se encuentran en República Dominicana y que nos ven alrededor del mundo. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Cuquín Victoria con nosotros. Tenemos una causa importante que mostrarles y a Ruth, la cantante. Cuando regresemos.